Un saludo cordial con todos ustedes. A continuación vamos a tratar y estudiar un tema muy interesante y este corresponde al estudio del tejido conectivo, uno de los tejidos más grandes, más difundidos dentro del organismo de los animales. Pues bien, como introducción, el tejido conectivo también se denomina tejido de sostén, dado que representa más o menos como el esqueleto que sostiene los otros tejidos y órganos en un animal. Bueno, entonces, como origen embriológico, ¿de dónde deriva este tejido conectivo? Pues deriva de la segunda hoja del disco germinativo embrionario, el denominado mesodermo, lo que se denomina también como mesénquima embrionario, a partir del cual surgen un sinnúmero de células que lo vamos a describir más adelante. Entonces, a partir de este mesénquima embrionario va a originar el tejido conectivo, en el cual se encuentran varios tipos de células que también lo vamos a describir a continuación. Hay que considerar que parte del tejido conectivo, sobre todo el tejido conectivo que se encuentra en la región cefálica, tiene un origen en la cresta neural. Recordar que la cresta neural a su vez tiene un origen a partir del ectodermo. El ectodermo, que es el que origina la parte del sistema nervioso. Entonces, a partir del mesodermo se origina el tejido conectivo y la mayor parte del tejido conectivo en la región cefálica está originado de la cresta neural. De igual manera, para introducirnos a este estudio del tejido conectivo, había mencionado anteriormente que también se le denomina como tejido de sostén, porque une y sostiene los otros tejidos. Habíamos estudiado previamente el epitelio, por ejemplo, pues debajo de ese epitelio estaba la membrana basal y muy debajo de esa membrana basal pues se encuentra el tejido conectivo. Es por eso que decimos que este tejido sostiene otros tejidos, en este caso el tejido epitelial. También el tejido conectivo es el tejido más abundante del organismo. Vamos a ver que existen varios tipos y las localizaciones donde podemos encontrar este tejido conectivo pues es abundante en los diferentes órganos. Conecta el sistema vascular y todos los epitelios. Ya lo vamos a observar que dentro de esas funciones que tiene este tejido conectivo, pues es contener esos vasos sanguíneos en los cuales se van a transportar las diferentes células sanguíneas que tienen diversas funciones, entre ellas el transporte de oxígeno. También el tejido conectivo participa en el intercambio de sustancias que se realiza a través del tejido conectivo. Pues bien, como decía, una de las sustancias están los metabolitos, están las vitaminas, están los nutrientes, está la energía, etcétera. Todas las sustancias que se van a transportar a través de la sangre, pues discurren a través de esos vasos sanguíneos que están dentro del tejido conectivo. Por eso participa en el intercambio de estas sustancias hacia los tejidos. Es por eso que también se considera como el medio interno del organismo, porque todo intercambio de sustancias se debe realizar a través del tejido conectivo. Por eso se puede también considerar como el medio interno del organismo. Para poder estudiarlo desde el punto de vista teórico, el tejido conectivo se divide en tres tipos: el tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. Dentro del tejido conectivo embrionario tenemos únicamente el mesénquima, el tejido que contiene el embrión. Luego tenemos el tejido conectivo propiamente dicho, el cual se subdivide en varios tipos. Primero tenemos el axo areolar, que es el más difundido, sobre todo ese se encuentra formando parte de la lámina propia de los tejidos, esa lámina propia que se encuentra debajo de los epitelios, por ejemplo. También tenemos un tipo que se denomina denso fibroso. Uno de los ejemplos en los cuales se localiza este tejido, por ejemplo, es en los tendones, en los ligamentos largos, etc. Luego tenemos el tejido mucoide, típico de la pulpa dentaria. El tejido conectivo elástico es característico de las cuerdas vocales. El tejido conectivo reticular, típico o donde se encuentra con más frecuencia es a nivel de los tejidos linfoides, por ejemplo, el vaso, el timo, la médula ósea. Luego tenemos el tejido conectivo conocido como mesoglea, el cual es característico de invertebrados marinos, en el cual únicamente se va a localizar en este tipo de animales. Y luego tenemos dentro de los tres tipos principales el tejido conectivo especializado, el cual se divide en tejido conectivo adiposo, tejido conectivo sanguíneo, tejido conectivo cartilaginoso y tejido conectivo óseo. Estos son tipos de tejido conectivo especializados que lo detallaremos en las siguientes presentaciones.
De igual manera, puede existir diversos tipos de clasificaciones del tejido conectivo. Sin embargo, esta es una de las clasificaciones que se pueden establecer. Recordar, el tejido conectivo se origina a partir de la segunda hoja del disco germinativo embrionario, que es el mesodermo. Entonces aquí está el tejido conectivo embrionario típico del embrión, a partir del cual se deriva el tejido mesenquimal o también conocido como mesenquimatoso. Sin embargo, este sistema de clasificación también indica que a partir del tejido conectivo embrionario también se deriva otro tipo de tejido que se conoce como tejido conectivo mucoso. De igual manera, en este sistema de clasificación vemos que a partir del mesodermo se deriva el tejido adiposo, que es un tipo de tejido conectivo especializado que a su vez se subdivide en blanco y en marrón. La grasa blanca y la grasa marrón. Bueno, ahora a partir del tejido mesenquimal, que era el tejido embrionario, se derivan pues los diferentes tejidos del animal adulto, el tejido conectivo del adulto, el cual va a originar los diferentes tipos de tejidos conectivos especializados en el animal. Por ejemplo, aquí tenemos el tejido conectivo sanguíneo, a partir del cual se derivan los diferentes tipos de células, los eritrocitos, los agranulocitos, que son sobre todo los monocitos y los linfocitos. Los granulocitos, en los cuales se involucran los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, las plaquetas y también parte de lo que es el plasma sanguíneo. Ahora, a partir del tejido conectivo del adulto también están los diferentes tejidos de soporte, el tejido cartilaginoso, existen diferentes tipos de cartílago, cartílago hialino, elástico, fibroso. También a partir de este tejido de soporte, el tejido óseo, el tejido de los huesos. Y bueno, el tejido propiamente dicho, aquí tenemos el tejido conectivo difuso, el tejido conectivo denso, tanto regular e irregular, y el tejido conectivo especial, que en este caso lo subdividen en reticular y en pigmentado. Entonces, esos son los sistemas de clasificación que podemos encontrar cuando hablamos y tratamos de tejido conectivo. Ahora, la siguiente parte del estudio de este tejido conectivo es hablar de las funciones. Pues bueno, las funciones en el tejido conectivo pueden ser diversas, sin embargo, las más conocidas en primer lugar están el sostén. Brindan el sostén estructural a muchos tejidos, a muchos órganos y sobre todo permite esa unión entre los tejidos del organismo. Aparte de eso, también tiene un sistema de defensa. Hay células en el tejido conectivo, como por ejemplo los macrófagos, que participan en procesos de defensa frente a microorganismos externos que pueden ingresar a los organismos a través del proceso conocido, por ejemplo, como la fagocitosis. También participan en el equilibrio hídrico y los diferentes tipos de tejido conectivo especializados pueden cumplir varias funciones. Uno de esos tejidos, el tejido conectivo sanguíneo, pues como sabemos, la sangre tiene varias funciones, entre ellas el transporte de oxígeno, el transporte de nutrientes, el retiro del CO2 o el dióxido de carbono de los tejidos una vez que ha sido consumido ese oxígeno por las diferentes células. El tejido adiposo, sobre todo la función principal, que es la reserva energética, la reserva grasa en forma de triglicéridos. Es una de las funciones del tejido adiposo, que es un tejido conectivo especializado. Luego tenemos el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, que son sobre todo de soporte estructural del organismo. Tanto el cartílago como los huesos dan ese soporte estructural a los diferentes órganos, a las diferentes estructuras del organismo y sobre todo permite la locomoción de los individuos. De igual manera, aquí esquematizado en este gráfico, en este esquema bastante ilustrativo, se pueden determinar cuáles son las funciones del tejido conectivo de forma general. Recordemos, tejido conectivo especializado, el tejido adiposo, reserva energética, son la forma como se puede almacenar la energía en forma de triacilglicéridos en las reservas grasas, en este caso el tejido adiposo. Tejido sanguíneo, transporte de oxígeno, transporte de nutrientes, transporte de metabolitos, etcétera, transporte de hormonas, vitaminas a los diferentes tejidos, a las diferentes células de este organismo. Tejido conectivo tanto cartilaginoso como hialino, soporte estructural, son las funciones principales tanto del tejido óseo y del cartilaginoso, el soporte o sostén estructural. El tejido conectivo fibroso,
que es típico de los ligamentos, de los tendones, en los cuales se encuentran esos tejidos conectivos que unen sobre todo los diferentes tipos de músculos. Luego tenemos el tejido conectivo difuso, en el cual se encuentran diferentes tipos de fibras, fibras elásticas, fibras reticulares, fibras de colágeno, células en las cuales participan tanto de defensa como en el intercambio de nutrientes y metabolitos entre las diferentes células del organismo. Ya pasando al estudio del tejido conectivo propiamente dicho, en el cual se observa en esta imagen histológica real los diferentes componentes de este tejido conectivo. Y bueno, podemos ver aquí que un tejido conectivo se encuentra compuesto primeramente por células, hay diferentes tipos de células, pero también hay fibras. Fibras que pueden ser fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares. Lo vamos a detallar más adelante cada una de estas fibras, como lo indica aquí en el esquema. Son diferentes tipos de fibras. Pero aparte de eso, todas esas fibras, todas esas células están embebidas dentro de una sustancia, la llamada sustancia fundamental amorfa, que tiene varios componentes, entre ellos los proteoglucanos. Entonces, todos estos componentes son la base del tejido conectivo propiamente dicho, fibras, células y sustancia fundamental amorfa. Entonces aquí vemos ya el detalle de lo que constituye el tejido conectivo propiamente dicho. ¿Cuál es su composición? Pues el tejido conectivo se caracteriza por su contenido primero de células y luego de sustancias extracelulares, la denominada matriz extracelular. La matriz extracelular en su conjunto, cuando hablamos de tejido conectivo, pues se conoce como sustancia fundamental amorfa, en la cual se encuentran incluidas las fibras. Entonces, estas fibras están incluidas en una sustancia fundamental amorfa que contiene a su vez líquido tisular. Recordar que este líquido tisular es el segundo compartimento, que el agua, es decir, que el líquido se encuentra en tres compartimentos de un organismo. Tenemos a nivel plasmático, es decir, dentro del sistema sanguíneo, dentro de los vasos, tenemos agua dentro de la célula y también tenemos agua entre las células, es decir, en el líquido tisular. Este caso, el líquido tisular corresponde al segundo compartimento. El tejido conectivo también contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y terminales nerviosas. Además, el tejido conectivo es un reservorio de muchas moléculas con actividad biológica. Algunas pueden escindir los propios componentes de la matriz extracelular. Todo esto lo vamos a ver a detalle en las siguientes presentaciones. Entonces, de manera general, ¿cómo está constituido el tejido conectivo? Como había dicho ya desde hace varias presentaciones atrás, pues son células, fibras y sustancia fundamental amorfa, que es como ese pegamento en la cual está embebida las células y las fibras. De igual manera que una representación esquemática de cómo está constituido el tejido conectivo de sostén. Vemos que existen diferentes tipos de células. Aquí están células conocidas como adipocitos, macrófagos, mastocitos, células plasmáticas, células sanguíneas de la línea blanca. Aquí están vasos sanguíneos, pueden estar también fibroblastos y existen diferentes tipos de fibras que podrían corresponder a las fibras de colágeno, a las fibras reticulares o las fibras elásticas. Y toda esta matriz donde se encuentran embebidas o se encuentran dispersas estas células y estas fibras, pues es la sustancia fundamental amorfa. Entonces, la matriz extracelular, desde el punto de vista teórico, podría decirse que está constituido por fibras y sustancia fundamental amorfa. Las fibras a su vez son de tres tipos, ya lo hemos recalcado: fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Tres tipos de fibras del tejido conectivo. Y la sustancia fundamental amorfa está compuesta por un sinnúmero de compuestos, principalmente proteoglucanos, glucoproteínas adhesivas, agua, sales, compuestos pequeños de bajo peso molecular y otras pequeñas sustancias que son los componentes de la sustancia fundamental amorfa de este tejido conectivo. Entonces, eso es la matriz extracelular. Ahora, dentro de lo que son células del tejido conectivo, pues existen varios tipos de células. Es por eso que el sistema de clasificación lo ha subdividido en dos tipos: las células fijas, o también conocidas como propias del tejido, y las células migrantes, es decir, que no son propias del tejido y que llegaron migrando a partir de otros tejidos. Uno de estos ejemplos típicos de células migrantes son los macrófagos y también los mastocitos.
Entonces, dos tipos de células fijas y células migrantes de manera general. Por ejemplo, si vemos en este esquema, una de las células fijas típicas del tejido conectivo son los adipocitos, son los fibroblastos. Entonces, ¿cuáles son las células fijas del tejido conectivo? Tenemos células mesenquimáticas, células reticulares, los fibroblastos y los adipocitos. Cuatro tipos de células que son las células fijas o células propias del tejido conectivo. Y ahora a continuación vamos a detallar cada uno de estos tipos celulares. Bueno, comenzando por las células mesenquimáticas. Entonces, el mesénquima primeramente es el tejido primitivo del feto que deriva del mesodermo, recuerden la segunda hoja embrionaria, y contiene células poco diferenciadas, las células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas, o también conocidas como mesenquimatosas, son los fibroblastos primitivos, es decir, a partir de las células mesenquimáticas se van a derivar los fibroblastos del animal adulto. Solo producen estas células mesenquimáticas sustancia fundamental amorfa en el feto y por lo tanto no fabrican colágeno, a diferencia de lo que sí lo hacen ya los fibroblastos del animal adulto. Y tienen gránulos habituales con un retículo endoplasmático bien desarrollado. Esa es la característica de las células mesenquimáticas. Como bien había dicho, tienen la capacidad de diferenciarse en otros tipos de células del tejido conectivo. Son por eso células poco diferenciadas, que no han tenido una diferenciación terminal que también se lo denomina. Entonces, estas células tienen la capacidad de adoptar diversas formas y cumplir diversas funciones. Por lo tanto, las células mesenquimáticas pueden diferenciarse en fibroblastos, en células adipocitos, en células reticulares, en miofibroblastos, en células musculares lisas y también, por ejemplo, las células de Leydig que se encuentran en el intersticio entre los túbulos seminíferos en los testículos de los machos también son derivadas a partir de las células mesenquimáticas. Entonces, las células mesenquimáticas son células poco diferenciadas que pueden adoptar diversas formas y por lo tanto dar origen a estos diferentes tipos de células o diferentes líneas celulares. De igual manera, en este esquema nos vemos que esta célula mesenquimática primero se autorrenueva, pero también esta célula mesenquimática puede diferenciarse en un miocito, es decir, en una célula del músculo, en un adipocito, en una célula del tejido adiposo, en un osteoblasto, que es una célula del tejido óseo, en una neurona o en un condrocito, que es una célula del cartílago. Ahora, ¿dónde se pueden encontrar estas células mesenquimáticas? Pues podemos encontrarlos en el cordón umbilical y también en el endometrio, a nivel del útero. Entonces, las células del tejido conectivo que no se desarrollan a partir de células mesenquimáticas migran al tejido conectivo desde la médula ósea y el tejido linfoide. Y una de esas células que migran hacia ese tejido conectivo, pues son los macrófagos y los mastocitos, que ya lo vamos a ver más adelante, que son células migrantes. Es decir, estas células no se diferenciaron a partir de las células mesenquimatosas, por lo tanto, tienen que venir de otros tipos de tejidos. Bueno, de igual manera vemos aquí en este esquema, en esta representación gráfica, que a partir de la célula mesenquimática se derivan las células que son conocidas como mastocitos, se derivan los condroblastos que dan origen a los condrocitos que son parte de las células del cartílago. También tenemos los osteoblastos, una de las células de las precursoras del tejido óseo. También tenemos adipocitos, células del tejido adiposo. También tenemos fibroblastos, que son las células típicas o las células más importantes del tejido conectivo, que son las células que van a originar los fibrocitos, aquellas células que sintetizan las fibras. Por otro lado, aquí observamos que a partir de esta unidad formadora de colonias que está con estas siglas de CFU, se derivan todo lo que corresponde a la línea celular de las células sanguíneas. Esta unidad formadora de colonias está a nivel de la médula ósea, que es donde se originan las células sanguíneas. Por ejemplo, las células plasmáticas, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y estas células que se conocen como RBC. También se originan los megacariocitos, a partir de las cuales se derivan las plaquetas. También se originan los monocitos, que son el estadio primitivo o el estadio inmaduro de los macrófagos adultos que se van hacia el tejido conectivo. Y también parte de estos se originan como osteoclastos, que son parte del tejido óseo. Entonces,
derivan a partir de otra línea celular, en este caso de esta unidad formadora de colonias, que es diferente a la célula mesenquimal que originó toda esta línea celular. Entonces vemos aquí una imagen histológica, de igual manera, de las células mesenquimáticas, en este caso, en un mesénquima de embrión de pollo a las 72 horas de vida. Las células mesenquimáticas normalmente son células estrelladas, cuyos procesos se conectan formando un enrejado tridimensional. Es como se observa en esta tinción por hematoxilina y eosino. Son células estrelladas, las células mesenquimáticas. Aquí vemos en uno la sustancia fundamental amorfa. Recuerden, sustancia fundamental que está constituida sobre todo por proteoglucanos, por proteínas de adhesión y también sales y proteínas y moléculas de bajo peso molecular. Y en 10 vemos una célula mesenquimática, células típicas estrelladas que se van conectando formando estos enrejados tridimensionales. El siguiente tipo de células, que son células fijas del tejido conectivo, corresponden a las células reticulares. Estas células reticulares son muy características porque forman el estroma de los órganos linfoides y hematopoyéticos. Ahora, ¿cuáles son esos órganos linfoides y hematopoyéticos? Tenemos ganglios linfáticos, vaso, timo y médula ósea. Esto sí, no olvidarse, son los órganos hematopoyéticos, el vaso y la médula ósea. Normalmente, en el caso del embrión, parte del hígado son los órganos que forman las células sanguíneas, pero en el animal adulto todo ese trabajo de hematopoiesis lo toma a cargo la médula ósea. Bueno, características de esas células reticulares. Primeramente, tienen una forma estrellada, como lo observamos en este esquema. Tienen núcleos grandes, ovales y claros, y que están en el centro de la célula. Ahora, citoplasma abundante y algo basófilo, como lo vemos aquí, con este color rosado. Su función principal es producir fibras reticulares. Esa es la función de las células reticulares. Son células reticulares que producen fibras reticulares, que están constituidos por diferentes tipos de colágeno y también dentro sustancia fundamental amorfa. Ahora bien, existen dos tipos de células reticulares, células dendríticas y células foliculares detríticas. Las dendríticas que sobre todo están en los procesos de fagocitosis y también las foliculares detríticas que sobre todo están encargadas en la captación de antígenos. Los antígenos son moléculas que están formando parte de los organismos externos, aquellos microorganismos que ingresan al organismo y que deben ser reconocidos como agentes extraños. De igual manera que una imagen histológica real, teñida con hematoxilina y eosina, en la cual se ve el tejido conectivo reticular a nivel del timo. Recuerden que el timo es uno de los órganos linfoides, un órgano linfoide primario que se encuentra debajo de la tiroides y que sobre todo está encargado de formar a los linfocitos, formar y capacitar a los linfocitos T. Por eso son linfocitos del timo. Y aquí vemos las células reticulares con esos núcleos basófilos, muy característicos de esta tinción, esos núcleos de ese color púrpura o violeta. Bueno, el siguiente tipo celular dentro del grupo de las células fijas o propias del tejido conectivo tenemos a los denominados fibroblastos. Estas células sí son las células típicas y más abundantes del tejido conectivo, es decir, los vamos a encontrar con mayor frecuencia en los diferentes tipos de tejido conectivo, sobre todo en el desarrollo o reparación, es decir, por ejemplo, en los procesos de cicatrización. Son células características, ¿por qué? Porque fabrican fibras y sustancia fundamental amorfa. En cuanto a las características morfológicas de estas células, conocidas como fibroblastos, se conoce que estas células son grandes, aplanadas, fusiformes con finas y largas prolongaciones citoplasmáticas. Esto lo podemos observar en esta imagen histológica que se ha obtenido por microscopía óptica, una vez teñidas con hematoxilina y eosina. Lo característico que también se indica con respecto a estas células es que se tiñen débilmente con esta tinción, con la hematoxilina y la eosina. Entonces aquí vemos dos imágenes de las características histológicas de estas células, los fibroblastos, estas prolongaciones del citoplasma a manera de estrellas, que es lo característico de los fibroblastos, esas largas prolongaciones. Vemos acá la imagen al microscopio óptico de fibroblastos del tejido conectivo denso a nivel de la glándula mamaria. Solo se ven en este caso los núcleos rodeados de haces densos de fibras de colágeno, que son las fibras más abundantes del tejido conectivo, las fibras de colágeno. Bueno,
Acá observamos una imagen, una microfotografía obtenida por microscopía electrónica de un fibroblasto. Normalmente el citoplasma de los fibroblastos, como observamos aquí en esta fotografía, tiene sus diferentes organelas. En este caso se observa un escaso retículo endoplasmático rugoso y también un pequeño aparato de Golgi. Estos fibroblastos que se observan en estas imágenes obtenidas por microscopía electrónica son fibroblastos que todavía están en un estado inactivo, no son activos. Los fibroblastos activos serían ya aquellos que están produciendo los diferentes componentes de la matriz extracelular del tejido conectivo, tanto las fibras como la sustancia fundamental amorfa. Y toda esta parte de aquí correspondería al núcleo de ese fibroblasto. Bueno, esas serían las características del fibroblasto. Y bueno, en cuanto al citoplasma de este fibroblasto, normalmente el citoplasma es eosinófilo, pero a menudo se tiñe con poca intensidad que apenas puede identificarse en los cortes histológicos. En este caso, como es una imagen por microscopía electrónica, se ve un núcleo más o menos oval que a veces puede ser achatado y que contiene un nucleolo o a veces puede contener dos nucleolos y una cromatina a veces muy granulada, como se observa en esta imagen. Bueno, esta es una representación esquemática de cómo se observan los fibroblastos, un dibujo esquemático obtenido a partir de una fotografía o una microfotografía de microscopía electrónica. Vemos un fibroblasto con su núcleo finamente granulado a la cromatina. Aquí vemos la parte de lo que es el retículo endoplasmático rugoso con sus ribosomas pegados al retículo endoplasmático. Aquí vemos las mitocondrias, parte del aparato de Golgi. Y bueno, todas estas serían las prolongaciones a manera de estrella del citoplasma. Por eso es lo que le da la característica estrellada de esta célula. Y bueno, por esta parte de acá vemos parte de la función de estas células, en este caso la síntesis de fibras. Recuerden que estas células fabrican las fibras de colágeno. Aquí vemos que estas células están sintetizando lo que son las moléculas de tropocolágeno que se unen fuertemente para formar las microfibrillas de colágeno, luego se forman las fibrillas, luego las fibras de colágeno grandes. Características de estas células desde el punto de vista morfológico son células grandes, aplanadas y ahusadas, con finas prolongaciones del citoplasma, que vemos aquí a manera de estrella. Más características de los fibroblastos: estas células son células que entran en mitosis solo en el proceso de cicatrización de heridas. El citoplasma aumenta en cantidad y se hace mucho más basófilo, fagocitan en procesos de alta demanda. Durante la cicatrización, algunos incluyen miofibrillas y se transforman en miofibroblastos, específicamente en los labios de las heridas. Su desarrollo y producción es estimulado por las vitaminas, por las hormonas y también por factores de crecimiento, entre ellos uno de los más conocidos, el factor de crecimiento de fibroblastos, el FGF, factor de crecimiento de fibroblastos, por sus siglas en inglés. Entonces aquí vemos más fotografías obtenidas por microscopía electrónica. Aquí vemos a los fibroblastos, al núcleo de los fibroblastos que pueden estar dentro de toda esta matriz de fibras de colágeno. De igual manera, aquí los núcleos de los fibroblastos, todas estas serían las fibras de colágeno, las fibras reticulares que están dentro del tejido conectivo. De igual manera, acá vemos los fibroblastos que, como hemos indicado, se van a multiplicar únicamente en los procesos de cicatrización de las heridas. Ahí es donde van a entrar en un proceso de división celular conocida como mitosis. Todas estas regiones moradas corresponderían a los núcleos de esas células fibroblásticas. Y esta parte de acá rosada, parte de lo que corresponde a las fibras de colágeno que sí se tiñen con eosina específicamente. El siguiente tipo celular dentro de las células fijas del tejido conectivo son los adipocitos. Células muy conocidas, son células propias del tejido conectivo laxo, características desde el punto de vista morfológico por ser células grandes, redondeadas, con un núcleo achatado que está sobre todo en la parte periférica del citoplasma. Ahí es donde se localiza ese núcleo. Ahora, su función principal básicamente es el almacenamiento de lípidos en forma de triglicéridos, o también conocidos como triacilgliceroles. Están rodeados de fibras y células reticulares. Es la forma como se van a compactar todos estos adipocitos que forman parte del tejido adiposo y también del tejido conectivo laxo.
Bueno, forman pequeños grupos, generalmente cerca de un vaso sanguíneo. Es como normalmente se pueden observar estas células, los adipocitos. Bueno, entonces, una vez revisado todo lo que corresponde a las células fijas del tejido conectivo, a continuación nos toca revisar a las células migrantes del tejido conectivo o las células no propias del tejido conectivo. Y estos son igualmente varios tipos celulares. Aquí tenemos a los mastocitos, a los macrófagos, a las células dendríticas, a los polimorfonucleares, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, a los linfocitos y las células plasmáticas. Bueno, estas células, sobre todo que están acá, nos vamos a concentrar en los otros capítulos cuando hablemos de sistema sanguíneo. Ahora únicamente nos vamos a dedicar a hablar de mastocitos y macrófagos. Este, por ejemplo, es un macrófago que está en un proceso de fagocitosis. Todas estas son las bacterias en las cuales está fagocitando a través de sus prolongaciones del citoplasma que lo va finalmente a introducir dentro de su citoplasma y lo va a conducir a su muerte. Y acá tenemos a un mastocito, característico por ser una célula con muchos gránulos dentro de su citoplasma. Bueno, entonces dicho esto, comenzamos a revisar uno por uno las células migrantes del tejido conectivo, comenzando por los mastocitos, que son también denominadas las células cebadas. Entonces, estas células cebadas se originan en la médula ósea y terminan su maduración en el tejido conectivo, es decir, migran desde la médula ósea y terminan de madurar en el tejido conectivo. Son células grandes en cuanto a su morfología, son células redondeadas, a veces pueden ser ovoides o a veces pueden ser fusiformes, es decir, tienen un ensanchamiento en el centro y delgadas hacia sus extremos. Un tamaño de aproximadamente 10 a 30 micrómetros, el núcleo normalmente es un núcleo redondeado, pequeño y a veces puede ser bilobulado. Puede tener pequeñas prolongaciones del citoplasmáticas, ¿ya? Esa es otra de las características de las células cebadas, y contienen gránulos citoplasmáticos. Esto sí es una de las características principales de los mastocitos, los gránulos citoplasmáticos, que son sobre todo gránulos de heparina, gránulos de histamina y gránulos de serotonina. Entonces, esta es una imagen histológica real de los mastocitos o células cebadas del tejido conectivo, células migrantes que se originaron en la médula ósea y que migraron para ser células adultas en el tejido conectivo. Bueno, más imágenes histológicas de un mastocito, la característica principal, la presencia de gránulos que pueden tener una coloración azul intensa cuando se tiñen con azul de toluidina. Entonces aquí observamos los diferentes tipos de gránulos, su núcleo oval o su núcleo central y todos los gránulos diferentes de este mastocito. Esta, como había dicho, es teñida con azul de toluidina. Y acá vemos una microfotografía electrónica de cómo se observarían los gránulos de este mastocito. Toda esta región de aquí sería el núcleo, la cromatina de ese núcleo, y todas estas circunferencias oscuras corresponderían a los diferentes tipos de gránulos. Recuerden que son gránulos de histamina, de heparina y de serotonina. Entonces, estas son las características de las células cebadas o mastocitos. Microscopía electrónica, esta es una imagen de microscopía electrónica y esta sería una imagen por microscopía óptica teñida con azul de toluidina. Normalmente los gránulos, como vemos, se tiñen de azul intenso y normalmente por su gran cantidad tienden a lucir como una masa sólida en algunas zonas. La región pálida corresponde al núcleo de esta célula, los mastocitos. Y por acá en esta imagen observamos que el linfocito se encuentra en esa parte superior. Bueno, a continuación vamos a hablar parte de las funciones que cumplen estas células, los mastocitos en el tejido conectivo. Bueno, estos mastocitos sobre todo tienen una participación esencial en los procesos de alergia, desempeñan un papel importante en la inflamación. Bueno, hay que reconocer que estos mastocitos, en primer lugar, en su membrana tienen receptores específicos para inmunoglobulinas, específicamente para la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es un tipo de proteína que normalmente se une a antígenos, es decir, a los llamados alergenos. Cuando se produce, por ejemplo, la entrada de sustancias extrañas, por ejemplo, un alergeno, el polen, esta inmunoglobulina E se va a unir a esos alergenos
y a través de su receptor se va a pegar al mastocito y va a provocar, como dice aquí, la degranulación de esa célula, del mastocito. Por lo tanto, tras la reacción antígeno-anticuerpo, se libera el contenido de los gránulos citoplasmáticos, de la heparina, de la histamina y de la serotonina. Como había dicho, estas células tienen receptores para moléculas de inmunoglobulina E que desencadena la reacción alérgica, por ejemplo, en el caso del asma y del shock anafiláctico. De igual manera, estos mastocitos tienen el factor quimiotáctico para eosinófilos y factor quimiotáctico para neutrófilos, es decir, factores que atraen a estas células que están normalmente dentro del sistema sanguíneo. ¿Para qué? Para que migren hacia el tejido conectivo. Bueno, los gránulos contienen mediadores inflamatorios como la histamina y la heparina, ya vamos a ver las funciones de estas sustancias y intervienen en las reacciones de anafilaxia, que son las funciones de estas células cebadas. Entonces, intervienen los procesos de alergia como a través de los procesos de degranulación, pues al unirse el antígeno con la inmunoglobulina E, pues al tener estas células el receptor, se va a unir la inmunoglobulina al receptor y va a desencadenar esta degranulación del mastocito. Entonces, como vemos aquí en la estructura, en la membrana plasmática de ese mastocito, nos encontramos con receptores específicos para una proteína, para una inmunoglobulina específica que participa en los procesos de alergia, como es la inmunoglobulina E. Entonces, el mastocito tiene receptores para inmunoglobulina E. Ahora bien, cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo, este anticuerpo o esta inmunoglobulina se va a unir específicamente a estos receptores de inmunoglobulina E que tiene el mastocito y eso va a provocar la degranulación de ese mastocito y la liberación de sustancias que participan en los procesos de alergia como es la histamina. Entonces, esa es una de las funciones que cumplen los mastocitos. Tienen receptores para inmunoglobulina E. Cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo, este anticuerpo va a pegarse al receptor y va a provocar la degranulación de esos mastocitos y liberar sustancias que participan en los procesos de alergia, como lo es la histamina. ¿Cuáles son las funciones de esas sustancias que liberan? Primeramente tenemos la histamina, que aumenta la permeabilidad capilar, presión arterial, tiene una acción vasodilatadora. Eso va a provocar los gránulos que se liberan de este mastocito, tanto a nivel capilar, es decir, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las arterias, con la acción vasodilatadora, que se abran los vasos. La heparina tiene una función anticoagulante. También tiene una función de lipasa, que es básicamente acción sobre lipoproteínas de membrana para la liberación de ácidos grasos, que haya más disponibilidad de energía. Y también el tercer grupo de gránulos que corresponden a los gránulos de serotonina, estos aumentan la presión arterial por contracción de la musculatura lisa, que es parte de la pared de esos vasos, en este caso arteriales. No así a nivel de las arteriolas bronquiales en las cuales las dilata. De igual manera, los mastocitos tienen movilidad activa, pero se concentran alrededor de los vasos de pequeño calibre, es decir, a nivel de capilares venosos, a nivel de capilares arteriales, a nivel de arteriolas y vénulas de pequeño calibre. Además, se encuentran en cantidades importantes en la piel y en las mucosas del tubo digestivo y en las vías respiratorias, como vemos a través de esta participación en los procesos alérgicos que se pueden dar a nivel tanto del sistema digestivo como a nivel del sistema respiratorio cuando entran sustancias extrañas, los antígenos, los alergenos respiratorios en este caso, esquematizado en este ejemplo. Estos alérgenos van a ser neutralizados por los anticuerpos que están en el sistema sanguíneo y a su vez esos anticuerpos unidos a esos antígenos es lo que se conoce como reacción antígeno-anticuerpo. Y esos anticuerpos finalmente van a terminar uniéndose a los receptores del mastocito para provocar la liberación de los mediadores inflamatorios, entre ellos la histamina, que dan los síntomas característicos de la alergia o el asma, por ejemplo. Más imágenes histológicas de estas células cebadas o los mastocitos. Aquí vemos mastocitos en el tejido conectivo de la lengua. Los mastocitos se ven llenos de gránulos metacromáticos, es decir, los metacromáticos son gránulos que se van más allá de ese color violeta, que se hace un color más o menos rojo violáceo. Eso es lo que se conoce como metacromasia. Y bueno, vemos aquí
vasos sanguíneos, también vemos parte de lo que son las fibras reticulares, las fibras de colágeno, que obviamente podrían estar aquí dentro de ese tejido conectivo. Todo esto correspondería a lo que son los mastocitos con ese color metacromático a nivel del tejido conectivo de la lengua. Bueno, por otra parte, los mastocitos o las células cebadas se incrementan en el crecimiento y neoplasias. Cumplen funciones como el reconocimiento celular, el crecimiento y la regeneración del tejido, formación del edema, proliferación vascular, respuesta celular inmunitaria, rechazo a tejidos en el caso de trasplantes y también participan en la degradación de los proteoglucanos, que es parte de la matriz del tejido conectivo, de la matriz extracelular, de la sustancia fundamental amorfa. Entonces, todas estas son las funciones adicionales que tienen los mastocitos, sobre todo por la presencia de su contenido de gránulos. Bueno, a continuación tenemos al siguiente tipo celular dentro del tejido conectivo, que corresponde a los macrófagos. Los macrófagos son el estado maduro de los monocitos sanguíneos. Básicamente representan el 5% de los leucocitos de la sangre. Recuerden, los monocitos se originaron a partir de la unidad formadora de colonias, que son un tipo celular que se encuentra en la médula ósea. Los monocitos a nivel sanguíneo se van a diferenciar en macrófagos cuando alcanzan el tejido conectivo. Bueno, los macrófagos también están presentes en otros lugares, están en los órganos hematopoyéticos, en los órganos linfoides, en los sinusoides hepáticos, en los alvéolos pulmonares, donde se conoce como sistema fagocitario mononuclear, anteriormente conocido como retículo endotelial, y también hay macrófagos en piel y mucosas. Ahora, en cuanto a la morfología, vemos aquí un macrófago visto por microscopía electrónica. Tiene una forma similar a un fibroblasto, solo son diferentes después de la fagocitosis. Es donde adquieren una morfología diferente por esas prolongaciones largas del citoplasma. Pero vistos por microscopía electrónica tienen una forma similar a un fibroblasto del tejido conectivo. Ahora, ¿cuál es la función principal de los macrófagos? La función principal de los macrófagos es la fagocitosis. Recuerden, la fagocitosis, que básicamente es comer, fago de comer. En este caso, comerse a microorganismos extraños, a agentes que ingresaron por diferentes vías, por ejemplo, bacterias. Junto a los neutrófilos forman un sistema de protección frente a las bacterias, frente a los virus, es decir, frente a los microorganismos externos, a los microorganismos extraños. Pueden fagocitar incluso protozoarios enteros, que son mucho más grandes que las bacterias y que los virus. También actúan frente a las células envejecidas como los eritrocitos. Esto ocurre a nivel del vaso. También pueden actuar frente a eritrocitos lesionados y residuos celulares y partículas extrañas inanimadas. Todo eso es fagocitado por los macrófagos. Están muy activos frente a procesos inflamatorios. Como bien vimos, estos macrófagos pueden estar en diferentes tipos de tejidos, en diferentes tipos de lugares, pues van a estar listos frente a esos procesos inflamatorios. Y de igual forma que los neutrófilos, ambos fagocitan y por lo tanto ambos se denominan fagocitos profesionales. La gran diferencia en comparación con los neutrófilos es que los macrófagos pueden fagocitar y volver a fagocitar nuevamente, es decir, no se mueren. Sin embargo, los neutrófilos tienen un sistema de fagocitosis diferente, en la cual la liberación de sus gránulos que se encuentran dentro de los lisosomas va a provocar también su muerte. En condiciones normales, los macrófagos, en ausencia de inflamación en el organismo, se encuentran en estado de reposo relativo, los conocidos macrófagos fijos o libres. Sin embargo, cuando hay una inflamación, cuando hay una reacción inmunitaria, los macrófagos pasan a ser activados. Bueno, los macrófagos fagocitan las bacterias por medio de la quimiotaxis positiva, que es una atracción por el organismo infeccioso. Tienen receptores que pueden detectar microorganismos a larga distancia, no porque lo observen, sino por factores quimiotácticos. Detectan residuos, partes, estructuras de estas bacterias por receptores que tienen en su membrana. Y aquí vemos prolongaciones de este macrófago que está fagocitando, en este caso, a una bacteria. Por otra parte, las proteínas del complemento forman ligandos que facilitan la fagocitosis al reforzar la reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, cuando las bacterias, cuando los virus están unidos a estas moléculas del complemento o cuando están unidos a anticuerpos,
Eso se conoce como opsonización y eso facilita el reconocimiento por parte de los macrófagos. De igual manera, estos macrófagos presentan antígenos a los linfocitos para la producción de inmunoglobulinas. Es decir, también funcionan como células presentadoras de antígenos. Presentan antígenos para que sean estudiados por estos linfocitos, que son otros tipos de células, y para que estas células, los linfocitos, produzcan inmunoglobulinas que van a neutralizar a las bacterias, que van a reconocer específicamente a un tipo de bacteria. Esa es la manera como trabaja el sistema inmunitario. Bueno, de igual manera, continuamos con los macrófagos. Si los macrófagos fagocitan sustancias grandes, se unen formando células gigantes de cuerpo extraño. Otras veces forman grupos adosándose unos a otros, dando un aspecto epitelial de células epitelialoides. De acuerdo a su localización, reciben nombres específicos. Es decir, los macrófagos pueden tomar diferentes denominaciones. A nivel del tejido conectivo laxo, se denominan normalmente histiocitos. A nivel del tejido óseos se denominan osteoclastos, que son células fagocíticas. A nivel del pulmón, macrófagos alveolares. A nivel del hígado, células de Kupffer. Y a nivel del tejido nervioso, como microcitos. Son células o macrófagos, que son macrófagos, pero que toman denominaciones diferentes dependiendo del tipo de tejido. De igual manera, cuando los macrófagos fagocitan demasiadas partículas, tienden a formar cúmulos agregados, como sucede en el proceso de calcificación en la tuberculosis. Ahora, hablando de la fagocitosis puede ser estimulada por la presencia de componentes de la pared celular bacteriana, que es lo que reconoce el macrófago, pero también por citoquinas, que son mediadores de la inflamación como las interleuquinas 1 a 18. Hay varios tipos de interleuquinas que son proteínas que facilitan, que son mediadores de la inflamación. También ciertos tipos de interferones como el factor de necrosis tumoral. Entonces, como vemos en este esquema, por acá tenemos al macrófago. Este macrófago tiene en su membrana receptores específicos para anticuerpos, anticuerpos que a su vez neutralizaron a un antígeno que por ejemplo puede ser una bacteria. Entonces al unirse el antígeno con el anticuerpo va a formar este complejo, un antígeno-anticuerpo que a su vez se une al receptor en el macrófago. Y esta unión va a facilitar que la bacteria sea introducida dentro del citoplasma, que sea engullida. Entonces se va formando a manera de pliegues de la membrana plasmática. Es un proceso conocido como endocitosis. Se introduce material hacia el interior del citoplasma del macrófago y finalmente esta bacteria va a terminar fusionándose con organelos que tienen enzimas hidrolíticas como son los lisosomas. Luego se forman los fagolisosomas y esos residuos de esta bacteria van a terminar finalmente liberándose para que sean presentadas y para que sean fácilmente reconocidas por otros tipos de células. Entonces, esa es la manera como se produce el proceso de la fagocitosis. La fagocitosis de microorganismos se acelera notablemente si han sido sometidas antes a la opsonización. La opsonización básicamente es que este antígeno esté unido bien a anticuerpos o bien a moléculas del complemento. Es decir, han sido recubiertas por moléculas de anticuerpo o moléculas del complemento. Esto va a facilitar el reconocimiento por parte del macrófago. ¿Por qué? Porque el macrófago tiene receptores para los anticuerpos, que a su vez los anticuerpos están unidos al antígeno. ¿De acuerdo? Entonces es introducido en el citoplasma a través de un proceso de endocitosis. Se introduce la bacteria, se unen a los lisosomas, luego esos lisosomas pasan a ser lisosomas primarios, lisosomas secundarios, se forman los fagolisosomas y finalmente a través de ese proceso de degradación que contienen enzimas ácidas, enzimas hidrolíticas en esos lisosomas van a degradar a la membrana, a la pared celular de esa bacteria y van a terminar destruyendo a las bacterias. Esa es la forma como se fagocitan. De igual manera tenemos otro esquema en el cual se esquematiza el proceso de opsonización y fagocitosis, que lo realizan los macrófagos. Bueno, aquí tenemos el macrófago. Como vemos aquí el macrófago tiene sus receptores. ¿Receptores para qué? Para moléculas de anticuerpo. Por acá tenemos el antígeno, que puede ser cualquier bacteria, y ese antígeno a su vez está unido a moléculas de anticuerpos. Entonces aquí tenemos las moléculas de anticuerpo que están rodeando a la bacteria. En este caso, esta bacteria se dice que está opsonizada. Toda la superficie de este antígeno está unido
a moléculas de anticuerpo. Y eso es lo que se conoce como reacción antígeno-anticuerpo. En el siguiente esquema ya vemos que esas moléculas de anticuerpo que están unidas a la bacteria se unen a los receptores, en este caso receptores de tipo Fc que están en la membrana plasmática del macrófago, que le permite reconocer. Y ese reconocimiento facilita la fagocitosis, se forma a manera de un engullamiento, se hacen prolongaciones del citoplasma de este macrófago y que finalmente lo termina introduciendo la bacteria dentro del citoplasma para que sea degradada por los lisosomas, que son orgánulos que tienen enzimas hidrolíticas que van a destruir a esa bacteria. Entonces, este como tal es el proceso de la fagocitosis, de la fusión y la fagocitosis y la digestión de esa bacteria. Y bueno, una vez concluida la fagocitosis, el fagosoma formado se fusiona con los lisosomas primarios, se degrada el material captado y se matan las bacterias. Otra imagen, en este caso una imagen por microscopía electrónica, se distinguen numerosos lisosomas. Recuerden que estos son los organelos indispensables para que se produzca la degradación de las bacterias. Se ven los lisosomas y cuerpos residuales por la gran tendencia fagocítica de los macrófagos, con captación de partículas compactas por endocitosis. El mecanismo por el cual es captada esa bacteria es endocitosis. No olvidarse, acá está el núcleo de este macrófago, por acá están ciertas mitocondrias, por acá se observan los lisosomas, que son orgánulos indispensables que van a terminar fusionándose con los antígenos extraños que son introducidos a estas células. Bueno, esta es una fotomicrografía de macrófagos del nódulo linfático bronquial. Se observa que los macrófagos están llenos de partículas de carbón fagocitadas. Esto es como se observaría en personas, por ejemplo, que tienden a fumar con alta frecuencia. Macrófagos que han fagocitado partículas de carbón. Los macrófagos de los pulmones fagocitan las partículas de carbón de humo que han sido inhaladas. En los ganglios linfáticos eliminan las partículas transportadas por la linfa y en el hígado y el vaso eliminan las partículas transportadas por la sangre, entre ellas bacterias que ingresaron por el tubo digestivo. Entonces, los macrófagos tienen función de fagocitosis, no solamente a bacterias, no solamente a virus, sino también partículas inertes, en este caso, partículas de carbón de humo. Bueno, otra imagen histológica, en este caso de macrófagos de tejido conectivo laxo, a nivel del colon del cerdo. Vemos básicamente los macrófagos en el número 9, sería el núcleo y el citoplasma de ese macrófago que está en el tejido conectivo laxo. Los macrófagos libres avanzan con movimientos ameboides dentro del tejido conectivo. Recuerden que la morfología de los macrófagos antes que realicen el proceso de fagocitosis es muy parecido a los fibroblastos del tejido conectivo. Bueno, los macrófagos forman parte del sistema fagocitorio mononuclear, lo que antiguamente se conocía como sistema retículo endotelial. Por lo tanto, hay macrófagos a nivel del tejido conectivo, a nivel de la médula ósea, a nivel del hígado, donde ya hablamos que se llaman células de Kupffer, a nivel del pulmón, donde son macrófagos alveolares, a nivel del vaso, donde sobre todo destruyen eritrocitos viejos, a nivel de los ganglios linfáticos, donde tienden a destruir sobre todo partículas, células extrañas que llegan a este nivel, a nivel de las serosas, es decir, de los recubrimientos tanto pleurales y peritoneales, a nivel de las glándulas suprarrenales e hipófisis y a nivel del sistema nervioso central, donde también se conoce como la microglía. La siguiente parte del tema de tejido conectivo que nos toca tratar a continuación corresponde al estudio de las fibras y de la matriz extracelular, que son los otros componentes indispensables que forman parte del tejido conectivo o tejido de sostén. Hasta el momento hemos tratado únicamente el primer componente, que son las células. Pues bien, como antecedente y para recordar, es importante conocer que las proporciones relativas de los componentes, tanto las fibras, las células y la matriz extracelular, determinan las características funcionales del tejido. Por ejemplo, le dan resistencia a los ligamentos y tendones, le dan estabilidad mecánica en cartílagos y huesos y sirven como medio de transporte en la sangre. Aquí tenemos una imagen histológica real del tejido conectivo en el cual se pueden observar diferentes tipos de células que conforman este tejido conectivo, por ejemplo, los fibroblastos. Aquí tenemos los fibroblastos que son células estrelladas, células que tienen prolongaciones del citoplasma y que en este caso están teñidas de color morado.
Y también observamos fibras de colágeno, sustancia fundamental amorfa, que tanto las fibras como esta sustancia fundamental amorfa se conoce como la matriz extracelular, que como había dicho, haciendo una analogía, esta matriz extracelular es como el pegamento que está entre las fibras y las células. Entonces, esa sería la matriz extracelular de la que vamos a hablar a continuación. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar a detalle de esta sustancia fundamental amorfa. Pues bien, primeramente esta sustancia fundamental amorfa llena todos los espacios entre las células y las fibras. Las fibras de colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Entre las células y estas fibras pues hay sustancia fundamental amorfa. ¿Qué contiene? Contiene agua, sales y otras sustancias de bajo peso molecular. También contiene glicoproteínas adhesivas y pequeñas cantidades de proteínas. Sin embargo, el componente principal de la sustancia fundamental amorfa son los llamados proteoglucanos. Ya lo vamos a ver la estructura bioquímica de estos proteoglucanos. Bueno, en primer lugar, estos proteoglucanos son complejos macromoleculares, estructuras muy grandes de proteínas y polisacáridos. Tienen un núcleo proteico, es decir, el núcleo es una proteína y este núcleo proteico está unido a glucosaminoglucanos. Ya lo vamos a ver qué tipo de glucosaminoglucanos pueden estar unidos a esta proteína principal que es el núcleo proteico. Ahora, estos proteoglucanos normalmente ocupan grandes volúmenes y forman geles. Muchos de estos componentes tienen esa capacidad higroscópica, es decir, la capacidad de atraer agua y por lo tanto hidratarse y formar estos geles. Estos proteoglucanos también confieren la viscosidad al líquido intersticial. Recordar que este líquido intersticial es el líquido que se encuentra entre las células, también llamado líquido tisular. Entonces aquí vemos una imagen esquemática de la característica bioquímica de esos proteoglucanos. Tienen una proteína central, un núcleo proteico que está esquematizado con este color azul y que a su vez está unido este núcleo proteico a los glucosaminoglucanos. Existen varios tipos de glucosaminoglucanos, en este caso lo esquematizan que están unidos, por ejemplo, a queratansulfato y también a condroitinsulfato, que son glucosaminoglucanos, es decir, polisacáridos. Entonces, los polisacáridos se unen a ese núcleo proteico. Eso es lo que conforman los proteoglucanos. También la sustancia fundamental amorfa actúa como reservorio de líquido intersticial, ese líquido que está entre las células, proporcionando un medio a través del cual difunde el oxígeno, los nutrientes y subproductos metabólicos hacia y desde las células de los tejidos y el sistema vascular. Entonces, en la siguiente imagen observamos el territorio microvascular o también conocido como lecho capilar, que es el sitio específico en el cual se da ese intercambio gaseoso, ese intercambio de nutrientes entre los capilares y los tejidos. Por acá tenemos los capilares arteriales y por acá tenemos los capilares venosos. Entonces, en el fondo de este territorio microvascular observamos el líquido intersticial, ese líquido entre las células. Y en ese líquido intersticial pues está la sustancia fundamental amorfa que está actuando como reservorio para que se proporcione ese medio adecuado para ese intercambio de los nutrientes, de esos metabolitos entre la sangre y los tejidos. Entonces acá vemos lo que son los capilares arteriales y los capilares venosos que se están uniendo, que se están anastomosando y a través de los cuales se van a intercambiar tanto oxígeno y se va a retirar de los tejidos el dióxido de carbono para regresar hasta el corazón. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, uno de los componentes principales del tejido conectivo son los proteoglucanos. ¿Qué son los proteoglucanos? Básicamente son polisacáridos, glucosaminoglucanos específicamente, que están unidos a un núcleo de proteína. Ya lo observamos en el esquema. Ahora, el contenido de hidratos de carbono, es decir, del polisacárido, puede llegar hasta del 95%, es decir, la mayor parte de estos proteoglucanos son polisacáridos. Únicamente el 5% es este núcleo de proteína. Ahora,
¿qué tipos de glucosaminoglucanos tenemos? En primer lugar, tenemos al hialuronano, antiguamente también conocido como ácido hialurónico, que es abundante en tejido conectivo laxo y es el componente principal, por ejemplo, en el líquido sinovial de las articulaciones y también en el humor vítreo a nivel del ojo. Otro de los glucosaminoglucanos importantes que también pueden formar parte de los proteoglucanos es el condroitin sulfato o sulfato de condroitina, que está en pequeña cantidad en tejido conectivo laxo, pero está en abundante cantidad en el cartílago. Luego tenemos el dermatán sulfato, que es una sustancia relacionada con los condroitin sulfatos y que normalmente siempre se asocia con este glucosaminoglucanos, el condroitin sulfato. Luego tenemos también el queratán sulfato que está presente en córnea, en la córnea del ojo, en el cartílago y en el tejido óseo. Y por último, el otro glucosaminoglucano que forman parte de los proteoglicanos es el heparán sulfato, que normalmente se encuentra en los vasos de gran calibre, por ejemplo, la aorta, pero también puede encontrarse a nivel del tejido hepático, en el hígado y también en los pulmones. Los glucosaminoglucanos forman agregados como proteoglicanos mediante enlaces covalentes, que es la forma como se unen a este núcleo proteico. Y bueno, en la siguiente imagen esquemática observamos un aglomerado de proteoglucanos. Tenemos al núcleo proteico que está unido por enlaces covalentes a los glucosaminoglucanos. En este caso, los glucosaminoglucanos son el queratán sulfato, por acá también tenemos el condroitin sulfato. Y en este caso, este núcleo es el hialuronano. Pues bien, todos estos son agregados de proteoglucanos. Ahora bien, otro de los componentes importantes que forman parte de la sustancia fundamental amorfa son las llamadas glicoproteínas adhesivas. Estas glicoproteínas adhesivas contribuyen al anclaje de los epitelios a la matriz extracelular y forman parte de las láminas basales. Si recordamos, todos los epitelios, debajo de estos siempre hay una lámina basal. Esta lámina basal, ¿cómo está unida a esas células epiteliales? Pues es a través de estas glicoproteínas adhesivas. ¿Qué tipos de glicoproteínas adhesivas tenemos? Tenemos 4 tipos. En primer lugar, la fibronectina, que está en la matriz extracelular en forma insoluble y está en la sangre y otros líquidos en forma soluble. También la característica de esta fibronectina es que se une al colágeno y a las superficies celulares. También tenemos otra proteína que es la laminina, que es abundante en la lámina basal, como su nombre lo indica, y contribuye a unir los componentes de la misma como colágeno tipo 4. Recuerden que existen varios tipos de colágeno y sobre todo este colágeno tipo 4 es el que no forma fibras. Otra de las proteínas que también forman parte de las glicoproteínas adhesivas es la entactina, que forma parte también de la lámina basal y se une a la laminina con el colágeno tipo 4. Y por último tenemos a la tenascina, que es importante en tejidos embrionarios y para orientar la migración celular y crecimiento de los axones, por ejemplo, en el caso del sistema nervioso. Entonces tenemos 4 tipos de glicoproteínas adhesivas: fibronectina, laminina, entactina, tenascina. Bueno, de la misma manera en este cuadro se representan las glucoproteínas adhesivas que forman parte de esa sustancia fundamental amorfa con la adición de una más, en este caso la osteopontina. Entonces tenemos de igual manera la fibronectina, en este caso nos da el peso molecular en kilodaltons, la composición molecular, que no nos interesa mucho, si la ubicación, por ejemplo, esta fibronectina está presente en la matriz extracelular de muchos tejidos. ¿Cuáles son las funciones? Tienen a su cargo la adhesión celular e intervienen en la migración, poseen sitios de fijación para integrinas, que son proteínas que unen las células, también colágeno tipo 4, heparina y fibrina. Entonces son sitios de fijación para este tipo de moléculas. Luego tenemos a la laminina, que está presente en las láminas basales de todas las células epiteliales y en las láminas externas de las células musculares, los adipocitos y las células de Schwann, que son células que recubren las vainas de mielina.
Esta proteína, ¿cuáles son las funciones? Pues fija las superficies celulares a la lámina basal, posee sitios de fijación para colágeno tipo 4, para heparansulfato, heparina, entactina, laminina y receptores de integrina en la superficie celular. Luego tenemos a la tenasina, que es una proteína gigante. Esta está ubicada normalmente en el mesénquima embrionario, en el pericondrio, en el periósteo. Esto es tanto en el cartílago como en el hueso. También están en uniones músculo-tendinosas y en heridas y también en los tumores. ¿Cuáles son las funciones? Modula las adhesiones celulares a la matriz extracelular, posee sitios de fijación para la fibronectina, heparina, factores de crecimiento similares, también para el factor de crecimiento del epitelio y también integrinas y también moléculas de CAM. Luego tenemos a la osteopontina que está ubicada específicamente en el hueso. Esta se une a los osteoclastos, que son células fagocíticas, posee sitios de fijación para calcio, también para los cristales de hidroxiapatita y receptores de integrina en la membrana del osteoclasto. Y por último tenemos a la entactina y nidógeno, que es una glucoproteína sulfatada, una proteína específica de la lámina basal y que vincula la laminina y el colágeno tipo 4 y posee sitios de unión para el perlectano y la fibronectina. Entonces, esos son los detalles de las glucoproteínas multiadhesivas que forman parte de la sustancia fundamental amorfa. Entonces, las glucoproteínas adhesivas fijan las células a la matriz extracelular, por ejemplo, las células epiteliales. Actúa sobre la morfología de las células al influir sobre la organización del citoesqueleto y contribuye a orientar a la célula migrante. Eso ha sido todo con respecto a la sustancia fundamental amorfa. Ahora, la siguiente parte dentro de los componentes del tejido conectivo que nos toca tratar son las fibras. El tejido conectivo laxo posee los tres tipos de fibras. ¿Cuáles son? Las fibras de colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Entonces, comenzando por las fibras de colágeno, estas fibras importantes, en primer lugar, son sintetizadas por los fibroblastos, por esas células más abundantes del tejido conectivo, esas células estrelladas. Son las fibras más frecuentes del tejido conectivo, las fibras de colágeno, las fibras que se producen en mayor cantidad, que son más abundantes. Se observan como hebras onduladas dispuestas en todas direcciones. Su grosor varía entre 1 a 10 micrómetros y a gran aumento se observa un rayado longitudinal, que son fibras mucho más delgadas. Ahora, desde el punto de vista histológico, ¿cómo está constituido esta fibra de colágeno? Pues bien, la unidad básica para la formación del colágeno es el tropocolágeno, que son básicamente proteínas. El tropocolágeno básicamente son tripletes de proteínas. Recuerden que las proteínas a su vez están formadas por cadenas de aminoácidos. Entonces, un triplete de proteínas forman el llamado tropocolágeno, cadenas de tropocolágeno que se unen fuertemente a manera de espiral. Este tropocolágeno a su vez va a unirse fuertemente con otras moléculas de ese tropocolágeno y van a formar lo que se conoce como microfibrillas. Estas microfibrillas se unen, se asocian fuertemente y forman las fibrillas. Estas fibrillas de igual manera se unen, se apilan en manera de haces y forman lo que se conoce como la fibra de colágeno propiamente dicha, que es la fibra de colágeno que sí se puede observar al microscopio óptico. Entonces, esta es la estructura de una fibra de colágeno. Moléculas de tropocolágeno forman microfibrillas, estas microfibrillas forman la fibrilla y la fibrilla forma la fibra de colágeno que pueden ser vistas tanto con el microscopio óptico como por microscopía electrónica. De esta manera. Entonces aquí tenemos la descripción. Las microfibrillas de colágeno están compuestas por unidades más pequeñas denominadas tropocolágeno, que son moléculas alargadas, rígidas, de alrededor de unos 300 nanómetros de largo y de 1.5 nanómetros de grosor. Esas son las moléculas de tropocolágeno. Son un triplete de proteínas. Cada tropocolágeno está compuesto por tres cadenas polipeptídicas denominadas cadenas alfa, que están enrolladas entre sí
en una espiral triple que le da el aspecto de un cordón. Entonces, como había dicho anteriormente, estas cadenas proteicas, que son básicamente denominadas cadenas alfa, tripletes de proteínas, se van a asociar y van a formar lo que se conoce como el tropocolágeno. Son cadenas alfas enrolladas en sí a manera de triplete en espiral. Entonces, el tropocolágeno forma la microfibrilla, la fibrilla y la fibrilla, las fibras de colágeno. Se van asociando varias en forma de haces, se apilan y forman esta fibra de colágeno. Entonces, la siguiente imagen corresponde a una microfotografía observada por microscopio electrónico en la cual se pueden observar esas fibras de colágeno. Por acá tenemos los fibroblastos, que son las células específicas del tejido conectivo que son las que sintetizan y producen este tipo de fibras. Como vemos aquí en esta imagen, estas fibras de colágeno se ven como prolongaciones, se ven a maneras de haces ondulados que se proyectan dentro del tejido conectivo. Esas son las fibras de colágeno que pueden estar dispuestas de esta manera. Entonces, de igual manera que observamos una imagen esquemática de cómo está constituida esas fibras de colágeno. Recuerden, la unidad funcional para la formación de la fibra de colágeno es las moléculas de tropocolágeno, que son 3 cadenas alfa que se enrollan fuertemente y que van a dar lugar a la formación de la microfibrilla de colágeno. Recuerden, moléculas de tropocolágeno, tamaño 300 nanómetros. Las microfibrillas ya tienen un tamaño de 50 nanómetros. Estas microfibrillas. Las microfibrillas se asocian, se unen, varias de estas van a formar lo que se conoce como fibrilla de colágeno, que tiene ya un tamaño de 0.2 a 0.5 micras. Y finalmente estas fibrillas de colágeno, varias de estas se asocian y van a dar lugar a la fibra de colágeno propiamente dicha. Y muchas de estas fibras de colágeno incluso se pueden asociar y dan lugar a lo que se conoce como el haz de fibras de colágeno, que son estructuras mucho más grandes. Bueno, imágenes histológicas en las cuales observamos estas fibras colágenas. Aquí tenemos tejido conjuntivo denso, no ordenado de la glándula mamaria y observamos todas estas ondulaciones que forman parte de las fibras de colágeno. Por aquí estarían básicamente parte de los núcleos de esas células fibroblásticas, de los fibroblastos del tejido conectivo, que son las células que los sintetizan. Todas estas son haces de fibras de colágeno. Esta es una tinción de hematoxilina y eosina. Como había dicho, las fibras de colágeno sí se pueden teñir con eosina, es decir, ese color rosado es impregnado por la eosina. Sin embargo, para la observación de las fibras de colágeno también se pueden utilizar otros tipos de tinciones en histología. Por ejemplo, el azul de anilina, que es usado como tinción tricrómica del azán. Pues en este caso ya no se van a teñir de rosa, sino se van a teñir de azul. Este es un tejido conjuntivo denso no ordenado de la túnica albuginea del ovario. Entonces se ven las fibras de colágeno de esta coloración azul, utilizando el azul de anilina. Y la tercera tinción que también se puede utilizar para la observación de las fibras de colágeno es la tinción de Van Jensen, en el cual aquí estas fibras de colágeno tienen esa coloración más o menos naranja que se pueden observar en el tejido conectivo. Esta es una imagen histológica de tejido conectivo denso y regular del tabique de la glándula parótida. Entonces se ven el colágeno teñidas más o menos de rojo-naranja, que son la característica cuando se tiñen con esta tinción de Van Jensen. Entonces tenemos 3 tipos de tinciones que se pueden utilizar para la observación de las fibras de colágeno: hematoxilina eosina, azul de anilina y también la tinción de Van Jensen. En este caso, en la primera tinción se observaban de color rosa, aquí de azul y aquí de naranja rojo. Ahora, hablando específicamente de los tipos de colágeno, realmente existen varios tipos y existen colágenos que son formadores de fibras y otros tipos de colágeno que no forman fibras y en lugar de fibras forman reticulados filamentosos. Entonces, comenzando por el colágeno tipo 1, este es el más abundante en el organismo, forma parte de la dermis, los vasos sanguíneos, los tendones y los huesos. Luego tenemos el colágeno tipo 2, que está presente en cartílago, de articulaciones. Luego tenemos el colágeno de tipo 3, que es abundante y suele estar presente junto con el colágeno de tipo 1.
Normalmente los colágenos de tipo 1, 2 y 3 se denominan colágenos clásicos y representan el 80 al 90% del colágeno total del organismo. Los tres están presentes en el cartílago. Normalmente el colágeno de tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 5 y el tipo 11 son colágenos que forman fibras. Y bueno, los otros tipos de colágeno, como el colágeno tipo 4 y el colágeno tipo 6, son los que no forman fibras y en lugar de fibras, como había dicho, forman reticulados filamentosos. El colágeno tipo 4 solo se encuentra en la lámina basal de los epitelios formando un reticulado tridimensional. Y el colágeno tipo 6 es poco frecuente, forman reticulados filamentosos que rodean los nervios y los vasos sanguíneos. Las fibras de colágeno son flexibles, permitiendo cierta movilidad del tejido conectivo. Además, tienen gran resistencia a la tracción en sentido longitudinal. El colágeno es la proteína más abundante del organismo animal. Representa alrededor de la tercera parte de las proteínas del organismo humano. Por ejemplo, en las carnes, la dureza de esa carne es debido a la cantidad de ese colágeno. Con la cocción se transforman las fibras de colágeno en gelatina. Es la base del proceso de tiernización de carnes duras con gran contenido de colágeno en carnes mucho más blandas por medio de la cocción. Por otro lado, también el curtido del cuero de animales se basa precisamente en el gran contenido de colágeno que presenta ese cuero. El otro tipo de fibras que encontramos en el tejido conectivo son las fibras reticulares, sintetizadas por las células reticulares. Estas son muy delgadas, están compuestas normalmente de colágeno de tipo 3, pero también de colágeno tipo 1. Estas fibras reticulares no forman haces como sí lo hacían las fibras de colágeno, sino en lugar de haces forman finas redes relacionadas con las células. Se observan como delgadas fibras negras. Normalmente las fibras reticulares no se tiñen con hematoxilina y eosina. Para teñir fibras reticulares se necesita tinciones específicas como sales de plata. Estas fibras reticulares tienen esa capacidad de fijar esas sales de plata y por lo tanto se van a observar como delgadas fibras negras cuando fijan esa plata. Por lo tanto se tiñen con tinciones específicas. Forman la lámina reticular de las membranas basales. Recuerden que la membrana basal, una de los componentes es la lámina reticular y dentro de esa lámina reticular pues están fibras reticulares. También se encuentran por debajo del endotelio de los capilares. Recuerden que el endotelio de los capilares básicamente es el epitelio plano simple que rodea a los vasos sanguíneos. Rodean también a los adipocitos y células musculares lisas y también forman el retículo del tejido linfoide. Bueno, entonces en esta imagen histológica vemos esas fibras negras que son básicamente las fibras reticulares que son teñidas a través de tinciones de plata o sales de plata. No se tiñen con hematoxilina e eosina. En este caso se observa en este tejido las fibras reticulares como estas hebras de color negro. Bueno, a continuación observamos otra imagen histológica obtenida por microscopía óptica, en este caso del tejido hepático, en donde se visualizan las fibras reticulares. Entonces, todas estas líneas negras son las fibras reticulares del tejido hepático que se están visualizando por microscopía óptica. Únicamente se tiñen con sales de plata, no olvidarse. Y bueno, como habíamos dicho, las fibras reticulares forman una red de finas hebras negras, como lo observamos aquí en esta imagen. Y la técnica que se ha utilizado para teñir estas fibras reticulares se conoce como la técnica de Bielszczowski. Bueno, a continuación pasamos a ver al otro grupo de fibras que están formando parte del tejido conectivo y estas son las fibras elásticas, que básicamente están constituidas por una proteína, la elastina. Las fibras elásticas se distinguen como hebras muy delgadas. Normalmente tienen un diámetro entre 0.2 y 1 micrómetro. Se ramifican y se anastomosan para formar una red. Contienen microfibrillas con un diámetro promedio de unos 10 nanómetros y normalmente en los ligamentos elásticos son más gruesas que en el tejido conectivo laxo, es decir, ahí miden de 5 a 15 micrómetros. Ahora, a diferencia de las fibras de colágeno y de las fibras reticulares, la elastina no se degrada por enzimas proteolíticas, por ejemplo, con la tripsina, ni tampoco se va a degradar por la cocción o la hidrólisis con ácidos diluidos o con bases.
únicamente a las fibras elásticas la degrada una enzima denominada elastasa. Bueno, esta es una imagen histológica obtenida por microscopía óptica en las cuales se ven esas fibras elásticas. En este caso, las fibras elásticas han sido teñidas por una tinción específica que se conoce como tinción de orceína. La orceína es una tinción específica que normalmente se utiliza para observar las fibras elásticas del tejido conectivo, ya que normalmente las fibras elásticas son muy difíciles de distinguir cuando se tiñen con hematoxilina y eosina. A veces se tiñen muy débilmente con la eosina y se ven muy refringentes. Esta es otra imagen histológica en la cual se pueden observar estas fibras elásticas, una imagen obtenida por microscopía óptica de la dermis. Recuerden, la dermis forma parte de las capas que forman la piel. Bueno, entonces se demuestra en esta imagen las fibras elásticas por medio de una coloración selectiva para la elastina, coloración con orceína. Recuerden que la elastina es la proteína que forma parte de estas fibras elásticas. Entonces la orceína es esa tinción específica que nos permite visualizar las fibras elásticas del tejido conectivo, en este caso de la dermis de la piel. Aquí tenemos otra imagen, en este caso obtenida por microscopía electrónica, en la cual se pueden observar estas fibras elásticas de la dermis. Se observan fibras elásticas cortadas en sentido longitudinal y transversal. Recuerden que las fibras elásticas forman redes. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto todo lo que son los componentes del tejido conectivo: células, fibras y sustancia fundamental amorfa. A continuación vamos a revisar los diferentes tipos de tejido conectivo que podemos encontrarnos en los animales. Pues bien, existen varios tipos de tejido conectivo y estos tipos de tejido conectivo se clasifican sobre la base de la cantidad relativa de los componentes extracelulares de la matriz y de los distintos tipos celulares. Entonces, a continuación vamos a detallar cada uno de estos tipos de tejido conectivo. Bueno, en primer lugar tenemos el tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo es el más abundante, el más difundido en el organismo. Sobre todo es un tejido que presenta irrigación, que tiene inervación. Se conoce también como un tejido conectivo general porque es un tejido poco especializado. Sin embargo, es rico en células, normalmente tiene todas las células del tejido conectivo que habíamos descrito anteriormente, es blando y cede a la presión. Como había dicho, tiene todos los componentes extracelulares y los tipos de células descritos. Las fibras están entretejidas en forma laxa y se disponen en todas las direcciones. Este tejido conectivo laxo normalmente lo encontramos en la lámina propia de epitelios, también en varios órganos huecos y también se encuentra en las mucosas. Entonces, esas son las características más básicas del tejido conectivo laxo. Están células, están fibras y está la sustancia fundamental amorfa. Es la característica típica de un tejido conectivo general. Como lo observamos en esta imagen, aquí vemos los núcleos de esas células del tejido conectivo que podrían ser fibroblastos de las células reticulares, y todo esto sería tanto las fibras y la sustancia fundamental amorfa. Esta es una imagen histológica real en la cual se puede observar los diferentes componentes del tejido conectivo laxo. Podría ser, por ejemplo, la lámina propia que se encuentra debajo de los epitelios. Entonces aquí vemos los diferentes componentes, por ejemplo, las células, en este caso un mastocito, también conocida como célula cebada. También vemos fibras, por ejemplo, estas son fibras elásticas. También vemos fibras de colágeno, que son estas de coloración rosada. Recuerden que las fibras de colágeno sí se pueden teñir con eosina. También vemos los fibroblastos, los núcleos específicamente de esos fibroblastos, que son las células productoras de esas fibras. Y también podemos ver algunos tipos de células sanguíneas dentro de un capilar, en este caso a los eritrocitos. Todas estas células azules serían el endotelio de ese vaso sanguíneo. Otra imagen histológica muy representativa de lo que corresponde al tejido conectivo laxo, en este caso el tejido conectivo laxo de la lámina propia a nivel del duodeno del intestino de la vaca. Todas estas serían las vellosidades intestinales. Recuerden que son células epiteliales cilíndricas las que están rodeando estas vellosidades intestinales,
pero en este caso nos interesa lo que son los componentes del tejido conectivo. Por ejemplo, vemos aquí en uno lo que son las fibras de colágeno, también vemos células sanguíneas, por ejemplo, los eosinófilos, vemos células o los núcleos de las células productoras de esas fibras como son los fibroblastos. También observamos otras células sanguíneas como los leucocitos que han migrado al tejido conectivo, en este caso leucocitos globulares. Y aquí están el leucocito con su núcleo a nivel del tejido conectivo dentro de esta vellosidad intestinal. También vemos linfocitos que están en número 5 y otras células como las células cebadas en 6. Recuerden estas células que tienen esos gránulos que van a contener mediadores de la inflamación, por ejemplo, y también células plasmáticas que son aquellas encargadas de producir los anticuerpos. Entonces, todos estos componentes, todas estas células se pueden observar en el tejido conectivo laxo, esto a nivel de la lámina propia, a nivel del intestino delgado, específicamente en ese segmento que se conoce como duodeno. Todas estas son las células epiteliales que rodean esas vellosidades intestinales y todo esto sería la lámina propia donde se encuentra ese tejido conectivo. Bueno, el siguiente tipo de tejido conectivo es el denominado tejido conectivo reticular. Este es un tipo especial de tejido conectivo, dado que está compuesto principalmente por las células reticulares, que se cree que son distintas de los fibroblastos comunes. Ahora, estas células reticulares normalmente, recuerden, fabrican las fibras reticulares, que forman al adosarse un retículo tridimensional. Las células reticulares son consideradas precursoras de lo que se conoce como el tejido linfoide. Donde se encuentra este tipo de tejido conectivo reticular, normalmente está presente a nivel de los ganglios linfáticos, del vaso, de la médula ósea, de las tonsilas, también conocidas como amígdalas, y también de un órgano linfoide primario como es el timo. Antiguamente se lo conocía como sistema retículo endotelial. Entonces, a continuación observamos una imagen histológica. Esto es el parte del parénquima y de la parte de la cápsula del vaso. Vemos fibroblastos, los núcleos de los fibroblastos, que son las células productoras de esas fibras de colágeno. Esta es la cápsula de tejido conectivo reticular que forma parte de este vaso en la cual se encuentran estas células de tejido conectivo, como son los fibroblastos productores de esas fibras de colágeno. Pero además se encuentra asociado con otras estructuras, con otros tejidos como son las fibras musculares lisas. Y por acá observamos parte del parénquima del vaso como lo es la pulpa roja. Además, el vaso tiene otra pulpa que se conoce como pulpa blanca. En este caso solamente se observa la pulpa roja. Recuerden que parte de las funciones del vaso corresponde a la destrucción de los eritrocitos viejos y el reciclaje de los componentes de la hemoglobina. Entonces, esas funciones se dan dentro del parénquima de ese órgano, específicamente dentro de los capilares. De igual manera observamos otra imagen histológica, en este caso a nivel del ganglio linfático, esas fibras reticulares. Recuerden, las fibras reticulares son estructuras que no se tiñen con los colorantes comunes. Se necesitan tinciones específicas como la tinción de plata y por eso se ve como esta red de fibras de color más o menos negro, que corresponderían a esas fibras reticulares que se están anastomosando, que se están uniendo entre sí, formando esta red tridimensional a nivel del ganglio linfático, y esto en el caso del tejido del bovino. Otra imagen histológica real y una representación esquemática de lo que se observa en este corte histológico. Vemos una fotomicrografía del tejido conectivo reticular, esto a nivel del nódulo linfático. De igual manera, las fibras reticulares tienen esta coloración negra que básicamente es por la impregnación argénica de esas sales de plata. Las fibras reticulares se observan de manera oscura. Bueno, en este caso a nivel del nódulo linfático. Recuerden, el tejido conectivo reticular se encuentra sobre todo formando parte de los órganos linfoides. El siguiente tipo de tejido conectivo que vamos a tratar a continuación corresponde al tejido conectivo elástico, que se compone sobre todo de haces paralelos de fibras de elastina o fibras elásticas. Y a su vez, los haces de fibras elásticas se mantienen unidas por tejido conectivo laxo, en la cual se encuentran las células comunes como lo son los fibroblastos. Ahora, ¿dónde lo encontramos este tejido conectivo elástico? Lo encontramos normalmente en el ligamento de la nuca, también conocido como ligamento cervical posterior.
También hay tejido conectivo elástico denso en el ligamento largo de la columna vertebral, también conocido como ligamento amarillo de la columna vertebral, y también como pequeños ligamentos en la laringe, por ejemplo, las cuerdas vocales. Entonces aquí vemos en un animal este ligamento largo de la columna vertebral, el ligamento también conocido como ligamento amarillo, en el cual se encuentra tejido conectivo elástico. Este es el ligamento que recorre a lo largo de la espina dorsal hasta la región lumbar. Va desde la parte cervical hasta la región lumbar. Un ligamento bastante fuerte que está compuesto por tejido conectivo elástico. Bueno, esta es otra imagen histológica del tejido conectivo elástico en la que se puede observar esas fibras elásticas que tienen un espesor aproximadamente de 10 a 15 micrómetros. Y como vemos aquí, estas serían las fibras elásticas que tienen una disposición más o menos ordenadas. Y aquí en número 3 observamos lo que correspondería a esos fibroblastos, a esas células que sintetizan esas fibras. Y esta imagen histológica corresponde al ligamento de la nuca del ovino, es el ligamento cervical posterior, como se observaría en un corte histológico. A continuación tenemos otro tejido conectivo muy importante y este corresponde al tejido conectivo denso. Ahora, en el tejido conectivo denso lo característico es que predominan las fibras respecto a las células y la sustancia fundamental amorfo. Es decir, la mayor parte de los componentes es fibras en el tejido conectivo denso. De igual manera, este tejido conectivo denso se divide en un tejido conectivo denso regular y en un tejido conectivo denso irregular. Comenzando por el tejido conectivo denso irregular, este básicamente está constituido por fibras de colágeno que están agrupadas en gruesos haces. Normalmente estas fibras de colágeno son incluso mucho más gruesas que los que se observan en el tejido conectivo laxo. Son fibras de colágeno agrupadas en gruesos haces. De igual manera, estos haces de colágeno forman un entretejido tridimensional. Ahora, ¿dónde lo encontramos a este tejido conectivo denso y regular? Normalmente se encuentra en la dermis, es decir, en la segunda capa de la piel, y también en las cápsulas alrededor de los órganos. Normalmente ahí se va a encontrar con mayor frecuencia el tejido conectivo denso y regular. Recuerden, fibras de colágeno agrupadas en gruesos haces. Bueno, entonces esa es una imagen histológica real obtenida por microscopía óptica en el cual se puede observar a nivel de la dermis de la piel este tejido conectivo denso y regular, en la cual se encuentran tanto las fibras de colágeno y los fibroblastos, que son esas células que sintetizan esas fibras. Por acá también observamos otro de los tipos de tejido conectivo, como es el tejido conectivo laxo, y por acá observamos parte de lo que es el epitelio. Recuerden, células epiteliales en el caso de la epidermis son epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. Entonces, este sería parte del tejido conectivo denso irregular que se observa a nivel de la dermis, que forma parte de los componentes de la piel, en este caso en el bovino. Otra imagen histológica en la cual se puede observar parte de ese tejido conectivo denso irregular a nivel de la dermis. Aquí estaría básicamente las diferentes fibras de colágeno y dentro de esto se ven parte de los núcleos de esos fibroblastos, de esas células que sintetizan esas fibras. Todo esto sería un corte histológico a nivel de la dermis. Recuerden que el tejido conectivo denso irregular está a nivel de la dermis y también la cápsula de los órganos. Bueno, el otro tipo de tejido conectivo denso es el tejido conectivo denso regular. Aquí en este caso las fibras de colágeno adoptan una disposición paralela y bien ordenada. Y normalmente esta disposición paralela y bien ordenada refleja ese requerimiento mecánico que tiene este tejido. ¿Por qué? Porque este tejido normalmente está sujeto a las grandes fuerzas de tracción. Ahora, ¿dónde se encuentra este tejido conectivo denso regular? Normalmente lo encontramos con mayor frecuencia en los tendones, es decir, aquellas estructuras que unen los músculos con los huesos. También se encuentran a nivel de los ligamentos, es decir, estructuras que unen los huesos entre sí, a nivel de la fascia, que es esa estructura que recubre el cuerpo, y también a nivel de lo que se conoce como las aponeurosis, que es esa membrana conjuntiva que recubre a los músculos y que sirve para fijarlos a otras partes de los tejidos.
Bueno, entonces esa es la disposición ordenada de las fibras de colágeno en el tejido conectivo denso regular. Recuerden, el tejido conectivo denso lo que se caracteriza es que tiene mayor contenido de fibras sobre sustancia fundamental y sobre células. Lo que predomina son las fibras, en este caso las fibras de colágeno. En el caso del tejido conectivo denso regular, las fibras tienen una disposición paralela bien ordenada por la tracción, por esa fricción mecánica a la cual están sujetas por su función. Bueno, entonces a continuación observamos una imagen esquemática de cómo se observan esas fibras en el tejido conectivo denso. Entonces en la primera imagen vemos el tejido conectivo denso irregular. Recuerden, haces de fibras gruesas que tienen una disposición a manera de una red tridimensional. En el tejido conectivo denso regular, esto en el ligamento, las fibras dispuestas de manera ordenada y también esto a nivel tanto del ligamento como del tendón. Lo que se caracteriza es esa disposición paralela, bien ordenada de esas fibras de colágeno que se van apilando, que se van agrupando, sobre todo porque son estructuras que están sujetas a grandes tracciones, a grandes fuerzas. Entonces, esa disposición ordenada de las fibras de colágeno en el tejido conectivo denso regular. Bueno, otra imagen histológica de tejido conectivo denso regular, observamos a nivel de los tendones cómo se observan esa disposición ordenada de las fibras de colágeno. Entonces recuerden, normalmente esas estructuras que están expuestas a grandes fuerzas de tracción normalmente tienen tejido conectivo denso regular con fibras de colágeno dispuestas de manera ordenada. Bueno, por último, dentro de los tipos de tejido conectivo tenemos al tejido conectivo mucoide. Este tipo de tejido conectivo tiene una amplia distribución bajo la piel del feto, pero es especialmente característico en la denominada gelatina de Wharton, en el cordón umbilical, y luego del nacimiento normalmente se observa solo en la pulpa dental. Las células son más grandes que los fibroblastos comunes y normalmente se asemejan a lo que son las células mesenquimales. Además, tienen una gran proporción de sustancia fundamental. Es muy característica, por lo tanto, la presencia de abundante sustancia intercelular. Y esta sustancia intercelular normalmente tiene una característica de ser blanda y semejante a la gelatina en el estado fresco. Normalmente esta gelatina durante la preparación de los cortes histológicos se extrae, es decir, se pierde, pero con una fijación adecuada se demuestra que es metacromática. Por lo tanto, se tiñe más o menos parecida a la mucina. Y es por eso que de ahí surge la denominación de tejido conectivo mucoide. Y bueno, como lo observamos en esta imagen, esta sería la característica histológica de ese tejido conectivo mucoide que está a nivel del cordón umbilical, con gran abundancia de esa sustancia fundamental amorfa, que también se conoce como sustancia intercelular blanda. Y bueno, acá tenemos otra imagen histológica para terminar de tejido conectivo mucoide a nivel del cordón umbilical del bovino. Observamos básicamente fibroblastos, estas células del tejido conectivo más abundantes. También observamos fibras colágenas y aquí en uno sustancia fundamental amorfa. Estas serían las características del tejido conectivo mucoide, normalmente por esa presencia de gran cantidad de sustancia fundamental que le da esa característica gelatinosa, parecida a la mucina, de ahí la derivación de tejido conectivo mucoide. Bueno, esta sería básicamente la presentación correspondiente a tejido conectivo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, pues me hacen saber para la siguiente clase. Muchas gracias.